Hacia el año 1300 a.C., en plena noche, un palacio en la costa siria de la ciudad de Ugarit vivía un momento singular. El rey había fallecido, pero la celebración apenas comenzaba. En el salón real, los sacerdotes no vertían vino en copas, sino en canales tallados en el suelo, que serpenteaban a través del palacio hasta desembocar en las cámaras funerarias subterráneas. No se trataba de una metáfora, invocaban a los muertos siguiendo un ritual preciso, con palabras grabadas en tablillas de arcilla. El objetivo era llamar a los Rapiuma, los antiguos reyes guerreros que, aunque habían abandonado el mundo de los vivos, no habían desaparecido del todo. Según registros, llegaron en carruajes, listos para participar del banquete. Mantén esa imagen por un momento. En 1929, arqueólogos franceses iniciaron excavaciones en un sitio llamado Ras Shamra, en la misma región costera de Siria. Lo que descubrieron fue la ciudad perdida de Ugarit, enterrada desde el año 1185 a.C., cuando los llamados pueblos del mar la devastaron, poniendo fin a toda una era de la civilización del bronce. Entre las ruinas surgieron cientos de tablillas de arcilla, escritas en un idioma que nadie había descifrado durante 3 milenios. Estos documentos describían banquetes en honor de reyes fallecidos, rituales para alimentar los espíritus de los guerreros e instrucciones detalladas para convocar a los Rapiuma. Y aquí llega una revelación intrigante, la misma palabra aparece en la Biblia, una y otra vez. Unas veces traducido como gigantes, otras como muertos, pero siempre con la misma raíz hebrea. ¿Cómo se puede vincular a un rey guerrero de 4 pies de altura mencionado en Deuteronomio con estos espíritus que se agitan en el inframundo? Esto no es una mera coincidencia. 3 civilizaciones antiguas, Ugarit, Israel y los autores de los rollos del Mar Muerto, utilizan el mismo término para describir a quienes, después de la muerte, se convirtieron en entidades poderosas. Hoy desentrañaremos un enigma de 3000 años de antigüedad, escondido en las páginas de las Escrituras. Averigüemos quiénes eran realmente los Rephaim. ¿Por qué una cultura los veneraba mientras otra recibía órdenes divinas de exterminarlos? ¿Y por qué Jesús decidió proclamar su mensaje más importante justo a las puertas de su reino? Si alguna vez te has preguntado por qué la Biblia usa la misma palabra para gigantes y fantasmas, prepárate, podrían ser lo mismo. Es hora de abrir la Biblia y observar algo verdaderamente curioso. En Génesis 14:5 leemos que Lot, el sobrino de Abraham, es capturado durante una incursión. 4 reyes del este atacan, y el texto enumera los pueblos derrotados, mencionando que, en el año 14, Kedorlaomer y sus aliados hirieron a los refaítas en Astarot-Karnaim. Aquí los refaítas aparecen como un pueblo real, una nación de enemigos vencidos, seres de carne y hueso. Ahora avancemos rápidamente hasta Deuteronomio 2:20. Moisés recuerda el viaje de los israelitas y afirma que era también la tierra de los gigantes. Los amonitas los llamaban Samsumim, pero la palabra hebrea traducida como gigantes es Rephaim. Más adelante en Deuteronomio 3:11 leemos que Ag, rey de Basán, era el único remanente de los refaítas. El texto describe su cama de hierro, 9 codos de largo por 4 de ancho, y deja claro que era un gigante, un rey viviente, hasta que fue asesinado por los israelitas. Hasta ahora, los refaítas parecen ser un pueblo guerrero, naciones que ocuparon territorios reales. Pero entonces la palabra adquiere un significado diferente, casi enigmático. En Job 26:5, el autor habla del poder de Dios sobre la muerte, los muertos tiemblan bajo las aguas, con sus habitantes. Sin embargo, el original hebreo no dice muerto, sino Rephaim. No son gigantes, ni cadáveres, sino espíritus, sombras. El Salmo 88 horas y 10 minutos pregunta, ¿mostrarás maravillas a los muertos? ¿O se levantarán los muertos y te alabarán? Nuevamente, la palabra traducida muerto es Rephaim. En Isaías 14:9, el rey de Babilonia desciende al Seol, y el texto dice que el infierno se agita para recibiros en vuestra venida, os despertará a los Rephaim, a todos los príncipes de la tierra. Aquí, los refaítas son los poderosos, los líderes, los reyes guerreros, la misma palabra que una vez designó a los gigantes vivientes. La Biblia en inglés y otras traducciones intentan suavizar la contradicción, utilizando diferentes términos según el contexto, gigantes aquí, muertos allá.
Pero el hebreo no cambia. Siempre es la misma palabra. ¿Podría ser un error de traducción? ¿Una edición confusa? ¿O dos palabras distintas que se escriben de la misma manera? La raíz hebrea es rapa, asociada con la curación y la restauración, que, a primera vista, parece no tener relación con los gigantes o la muerte. Sin embargo, en una de las tablillas ugaríticas, el dios es llamado Rapiu, el sanador, título divino compartido con estos guerreros fallecidos. La Septuaginta, la antigua traducción griega de la Biblia hebrea, también lucha con el término, a veces se traduce como gigantes, a veces como médicos, a veces como caídos. Incluso los traductores antiguos no podían decidir cómo interpretarlo. Si fuera solo un problema de traducción, podríamos ignorarlo. Pero hay tres elementos que lo hacen imposible. Primero, la coincidencia geográfica es exacta. Todos los lugares que la Biblia llama tierra de Refaim corresponden a sitios arqueológicos con estructuras megalíticas y centros de culto a los muertos. En segundo lugar, las tablillas de Ugarit describen la misma dualidad, reyes que, después de la muerte, mantenían su poder como espíritus. En tercer lugar, los rollos del mar muerto aclaran la conexión y revelan cómo los gigantes se convirtieron en sombras. Y si los refaítas no fueran dos cosas distintas, sino más bien guerreros que, en vida, fueran gigantes y, después de la muerte, se convirtieran en espíritus poderosos? ¿Qué pasaría si el lecho de hierro de Ag y los muertos que se agitan en Isaías no fueran contradicciones, sino partes de la misma narración, contadas en momentos diferentes? Guerreros y fantasmas, gigantes y sombras, vivos y luego muertos, pero no desaparecidos. Para comprender esta transformación hay que remontarse al año 1929. Es necesario fijarse en lo que los arqueólogos franceses encontraron cuando abrieron las tumbas bajo el palacio de Ugarit. Los reyes muertos dejaron instrucciones y son inquietantes. La escena es la siguiente: un agricultor sirio estaba arando su campo cuando la reja chocó contra algo sólido, una losa de piedra. Debajo, un corredor descendía hacia la oscuridad. La noticia llegó a las autoridades francesas y Claude Schaffer dirigió la excavación. Lo que descubrieron fue la ciudad perdida de Ugarit, un importante puerto de la Edad del Bronce, destruido alrededor del 1185 AC y nunca reconstruido. Entre las ruinas, las tablillas de arcilla revelarían un mundo donde la frontera entre los vivos y los muertos era mucho más delgada de lo que imaginamos. La ciudad permaneció abandonada, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Y en las ruinas del Palacio Real, los arqueólogos encontraron los archivos, miles de tablillas de arcilla. Contratos comerciales, cartas diplomáticas, textos religiosos, mitos sobre dioses y monstruos y, entre ellos, liturgias dedicadas a los muertos. Instrucciones para alimentar a los Refaim. El texto principal se conoce como KTU 1.20 a 1.22. Los eruditos lo llaman el texto Refaim. Es un ritual, una convocatoria, y su contenido es más o menos así: se llama a los Refaim, los antiguos reyes guerreros, los seres divinos. Están invitados a un banquete. Y vienen. El texto dice que llegan en carruajes, saliendo del inframundo. Vienen a comer. Vienen a beber. Y durante 7 días continúa el banquete, vivos y muertos compartiendo la misma mesa. Pero el texto más preocupante es el KTU 1.161. Se trata de la liturgia fúnebre del rey Nikmadu III, fallecido alrededor del año 1230 a.C. Los sacerdotes lo convocan y lo llaman a unirse a los Refaim. Para ocupar tu lugar entre los antiguos reyes guerreros. Las palabras son directas: estás convocado, oh Nikmadu. Estás convocado a tu familia. Estás convocado a tus parientes. No fue poesía. No fue una metáfora. No había nada místico en ello. Era una religión de Estado. Un culto oficial. El rey moriría y los sacerdotes realizarían un ritual para asegurarse de que se convirtiera en uno de los refaítas. Y lo más impresionante, la arqueología lo confirma. Justo al lado del palacio de Ugarit se encontraron tumbas reales, cámaras de piedra. Y, tallados en el suelo del palacio de arriba, canales de libación que conducían directamente a las tumbas. El vino derramado en el salón del banquete desembocó en las tumbas de los muertos.
No fue una ofrenda simbólica a los antepasados. Literalmente estaban alimentando a los reyes muertos. Los textos describieron la práctica y el suelo lo demostró. Y esto no fue exclusivo de la Edad del Bronce. Avancemos unos 700 años, hasta el siglo V a.C., en Fenicia, en la costa del actual Líbano. Allí los arqueólogos encontraron sarcófagos de piedra con inscripciones. El sarcófago del rey Tabnit de Sidón contiene una advertencia clara: yo, Tabnit, sacerdote de Astarte, rey de Sidón, descanso en este ataúd. Quienquiera que seas, cualquier hombre que encuentre este sarcófago, no lo abras, no perturbes mi descanso. Pero si lo haces, no tendrás refugio entre los vivos bajo el sol, ni lugar de descanso entre los Refaim. La maldición invoca a los Refaim. 100 años después de la caída de Ugarit, persistía la misma palabra, el mismo concepto, la misma creencia. Es necesario entender lo que esto significa. Los textos ugaríticos no son la fuente de la que copió Israel. Son una confirmación independiente. Dos culturas, Ugarit e Israel, se encontraron con las mismas entidades, usaron la misma palabra y fueron testigos de la misma naturaleza dual, reyes guerreros en vida, espíritus poderosos en la muerte. La diferencia no estuvo en la realidad de lo que eran, sino en la respuesta que dio cada pueblo. Ugarit aceptó a los Refaim e hizo las paces con ellos. Los honré. Él los alimentó. Los invitó a banquetes. Los veía como ancestros divinos, dignos de veneración. A Israel, por otro lado, se le ordenó destruirlos. ¿Pero por qué? Porque la experiencia de Israel con los refaítas no fue de reverencia. Fue uno de antagonismo. No fueron tus antepasados. Eran enemigos. Clanes de gigantes que ocupaban la tierra prometida y necesitaban ser expulsados. Cuando murieron, a Israel se le prohibió expresamente alimentarlos. Para honrarlos. Para volver a llamarlos. En Deuteronomio 26 horas y 14 minutos, parte de las leyes del diezmo, Moisés instruye al pueblo sobre qué decir al presentar su ofrenda: no comí de él en mi duelo, ni tomé nada de él para uso inmundo, ni di nada de él a los muertos. No alimentes a los muertos. No hagas ofrendas a los muertos. La prohibición está explícita en la ley. La práctica central de la religión ugarítica, alimentar a los refaítas, fue exactamente lo que Israel se comprometió a no hacer. Los dos pueblos tenían una relación opuesta con estas entidades. ¿Pero por qué eran enemigos los refaítas? ¿Qué los hizo peligrosos? Para responder, es necesario observar dónde vivían, porque la geografía del territorio cuenta una historia. Y esa historia está escrita en piedra. Una observación cuidadosa revela un patrón: los refaítas no aparecen en toda la Biblia. Se concentran en lugares específicos, en territorios bien definidos. 3 regiones, en particular, Basán, el monte Hermón y el valle al suroeste de Jerusalén, que aún hoy lleva su nombre. Empecemos con Basán. Basán es la región al este y noreste del mar de Galilea, donde hoy se encuentran los altos del Golán. Y es un lugar extraño. El paisaje es negro, hecho de basalto volcánico. Quien hoy pasa por allí tiene la sensación de estar en otro planeta: rocas oscuras, poca vegetación, un entorno inquietante. Pero la Biblia la llama la tierra de Refaim. En Deuteronomio 3:11 leemos: porque de los últimos Refaim solo queda Ag, rey de Basán. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? 9 codos de largo y 4 codos de ancho. 9 codos por 4, unos 4 metros de largo y casi 2 metros de ancho. El texto dice que la cama de hierro de Ag estaba expuesta en Rabá, la capital de los amonitas, como pieza de museo, prueba física del rey gigante que Israel había destruido. Ag fue el último de los Refaim. Y aquí las cosas se ponen aún más impresionantes. Los arqueólogos han cartografiado más de 5.000 estructuras funerarias megalíticas en los altos del Golán. Colosales edificios de piedra, algunos de los cuales pesan decenas de toneladas, erigidos para albergar a los muertos. Y son milenios anteriores a la llegada de Israel, desde la Edad del Bronce, algunos datan del cuarto milenio AC.
Quienes habitaron Basán antes de Israel tenían un culto a los muertos, un sistema sofisticado y organizado para honrar a los poderosos difuntos. La Biblia llama a la región la tierra de Refaim. La arqueología muestra allí mismo la infraestructura de un culto a la muerte. Ahora amplía el mapa. En el extremo norte de Basán se levanta una montaña, el Monte Hermón, de más de 2.700 metros de altura, cubierto de nieve, visible desde 100 kilómetros de distancia. Los cananeos lo llamaron Baal Hermón. Los griegos lo asociaron con Pan y construyeron un santuario en su base, una cueva que creían que era una entrada al inframundo. Pero el nombre hebreo es revelador, Hermón, posiblemente relacionado con Herem, que significa dedicado a la destrucción, maldito, apartado para el juicio. ¿Por qué la montaña más imponente de la región recibiría un nombre así? Porque, según el libro de Enoc, capítulo 6, verso 6, ahí empezó todo, y fueron 200 los que descendieron en los días de Jared a la cima del monte Hermón, y lo llamaron monte Hermón porque allí juraron y se obligaron con juramentos mutuos. Enoc los llama vigilantes, seres divinos rebeldes. Bajaron al monte Hermón, hicieron un pacto, tomaron mujeres humanas y dieron a luz a los Nefilim, los gigantes. Y cuando llegó el diluvio, descendió y selló su pacto, se convierte también en el lugar donde se decretó su encarcelamiento. Y es precisamente allí, al pie del monte Hermón, donde Jesús conduce a sus discípulos siglos después. La geografía no es una mera coincidencia. Cesarea de Filipo, donde se hace la pregunta decisiva, ¿quién decís que soy yo? Está al lado de una cueva que los griegos llamaban la puerta del Hades. No fue una metáfora poética. Para los antiguos, este era un verdadero umbral, un punto de contacto entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Y es allí, ante esa entrada simbólica, donde Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús responde con una promesa que resuena como un veredicto, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no eran solo una figura retórica. Eran las mismas puertas que, según la tradición, protegían el acceso al inframundo, el lugar donde los espíritus de los Nefilim, los descendientes de los vigilantes, vagaban como demonios. Y el monte Hermón, donde todo comenzó, era ahora el escenario donde el Hijo de Dios declaraba su victoria sobre las fuerzas que allí habían estado aprisionadas. Pero la historia no termina con Hermón. Al suroeste de Jerusalén se extiende el valle de Refaim, un lugar que aparece repetidamente en las narraciones bíblicas. En 2 Samuel 5, los filisteos invaden Israel y se extienden por todo ese valle. David consulta al Señor, recibe estrategia y los derrota. Regresan, nuevamente al valle de Refaim, y David, siguiendo instrucciones divinas, los ataca por la retaguardia, venciendo una vez más. 2 batallas, 2 enfrentamientos decisivos, y ambos tienen lugar en un valle cuyo nombre significa los muertos o los espíritus de los gigantes. ¿Por qué allí? ¿Por qué ese lugar específico? La respuesta está en el mapa. Todas las tierras asociadas con los refaítas, Basán, Hermón, las regiones al este del Jordán, están al este o noreste de Israel. Y el oriente, en la Biblia, tiene un peso simbólico. Adán y Eva son expulsados del Edén y enviados al este. Caín, tras matar a Abel, huye a la tierra de Nod, también al este. La torre de Babel está construida en la llanura de Sinar, al este. Lot se separa de Abraham y se dirige al este, hacia Sodoma. El este es la dirección del exilio, de la separación de la presencia de Dios, y es precisamente allí donde se concentran los refaítas, los gigantes y sus cultos a la muerte. La Biblia no se limita a registrar acontecimientos históricos. Ella está dibujando un mapa espiritual. Los refaítas no eran solo guerreros o reyes muertos, eran espíritus poderosos, restos de los Nefilim, que continuaron ejerciendo influencia sobre la tierra. Cuando a Israel se le ordenó destruir completamente ciertas ciudades y a sus habitantes, no fue solo una campaña militar. Fue una limpieza teológica. Eliminar los clanes gigantes, erradicar los centros de culto a la muerte, retomar territorios que habían sido entregados a los Refaim. Ag, el último de los refaítas mencionado en la Biblia, no fue señalado por casualidad.
Gobernó Basán, una región conocida por sus ciudades fortificadas y monumentos funerarios. Basán fue uno de los últimos bastiones de los gigantes, y su destrucción no fue solo una cuestión de estrategia, sino de purificación. Los israelitas no estaban luchando contra simples enemigos humanos, estaban enfrentando una herencia espiritual que se remontaba a los vigilantes, los nefilim y los demonios que surgieron de ellos. Y aquí surge una pregunta crucial: ¿cómo supieron los judíos del segundo templo acerca de esta conexión entre gigantes y espíritus? ¿Cómo entendieron que los refaítas no eran solo reyes muertos, sino entidades condenadas? La respuesta está en textos que no entraban en el canon bíblico tradicional, pero que eran ampliamente conocidos y respetados en su momento. En 1946 o 1947, las fechas varían, un pastor beduino, mientras buscaba una cabra perdida, arrojó una piedra a una cueva cerca del Mar Muerto. Escuchó el sonido de cerámica rompiéndose, trepó por la puerta y encontró tinajas antiguas. En su interior, rollos de cuero y papiro, envueltos en lino y escondidos durante casi 2000 años. En los años siguientes, los arqueólogos exploraron 11 cuevas en Qumran y descubrieron la biblioteca de una secta judía. Entre los manuscritos había copias de libros bíblicos, comentarios, himnos, reglas comunitarias y otros textos que la secta consideraba autorizados, incluido el libro de Enoc. El primer Enoc, atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, se cita brevemente en la Biblia: Enoc caminó con Dios y no fue encontrado más, porque Dios se lo llevó. El libro, sin embargo, va mucho más allá. Afirma ser un relato de las visiones que tuvo Enoc cuando fue arrebatado al cielo, visiones de ángeles, juicios, el fin de los tiempos y, especialmente, la historia de los vigilantes. En el capítulo 6, Enoc describe cómo 200 ángeles, llamados vigilantes, descendieron a la tierra bajo el liderazgo de Semjasa. Eligieron el monte Hermón como lugar de su juramento, tomaron mujeres humanas como esposas y engendraron a los nefilim, traducidos como gigantes. El capítulo 7, versos 2 al 5, detalla la naturaleza de estos seres, y concibieron y dieron a luz grandes gigantes, cuya altura era de 300 codos. Devoraron todo lo que los hombres produjeron, y cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Y comenzaron a pecar contra las aves, los animales, los reptiles y los peces, y a devorar la carne unos de otros y a beber su sangre. Los nefilim no solo eran de gran estatura. Eran violentos, insaciables, una fuerza de destrucción que consumía todo a su alrededor. Luego Dios envía el diluvio para purificar la tierra. Los gigantes son destruidos, sus cuerpos ahogados y la creación se renueva. Pero el problema no se resolvió. En el capítulo 15, Dios habla con Enoc y le explica el destino de los espíritus nefilim. Versículos 8 al 12, y ahora, los gigantes que nacieron de los espíritus y de la carne serán llamados espíritus malignos en la tierra, y en la tierra será su morada. Los espíritus malignos procedieron de sus cuerpos, porque fueron engendrados por los hombres y de los santos vigilantes es su origen y principio primordial. Serán espíritus malignos en la tierra y serán llamados espíritus malignos. Aquí, la revelación es impactante. Los gigantes mueren en la inundación, pero sus espíritus no tienen a dónde ir. Debido a que son híbridos, en parte humanos, en parte angelicales, no pertenecen ni al reino de los muertos ni al de los ángeles. Se convierten en espíritus errantes, demonios que atormentan a la humanidad. El diluvio destruyó sus cuerpos, pero sus espíritus permanecieron. Ahora todo encaja. Los cananeos y otros pueblos de la región no se limitaban a honrar a sus antepasados muertos. Estaban adorando a los espíritus de los nefilim, los descendientes de los vigilantes, seres que nunca debieron haber existido. No se trataba de venerar a ancestros nobles, sino de alimentar demonios, de mantener una relación con entidades que Dios ya había juzgado y condenado. Es por eso que a Israel se le prohibió participar en estos servicios. Por eso las prácticas cananeas, como las descritas en los textos de Ugarit, estaban estrictamente prohibidas. No porque los refaítas no fueran reales, sino porque eran reales y habían sido condenados. Los propios vigilantes, según el capítulo 10 de Enoc, fueron atados y encarcelados. Dios ordena a los arcángeles:
Ata a Azazel de pies y manos y échalo en las tinieblas, y abre el desierto que está en Dudael y échalo en él. Y en el día del gran juicio será arrojado al fuego. 70 generaciones bajo los collados de la tierra, hasta el día de su juicio y de su fin, hasta que se cumpla el juicio eterno. Los vigilantes no fueron destruidos de inmediato. Fueron encarcelados bajo las montañas, esperando el juicio final. Y el monte Hermón, donde todo comenzó, era el símbolo de esta prisión, un lugar donde se había sellado el pacto de los ángeles rebeldes y donde, ahora, se decretaba su destino. Y Agua, que en la imaginación antigua era el umbral entre los mundos de los vivos y los muertos. El mar, en particular, era visto como el dominio de los espíritus rebeldes, el lugar donde las fuerzas caóticas habían habitado desde tiempos primordiales. No es casualidad que, al expulsar a los demonios, Jesús los envía a una piara de cerdos que luego se lanzan al agua. El gesto no es solo simbólico, es una declaración teológica. Lo que los antiguos temían, lo que alimentaban con rituales y ofrendas, lo que buscaban en sueños y visiones nocturnas, allí se enfrentaba, definitivamente. El endemoniado vivió entre las tumbas, exactamente como lo condenó Isaías. No fue un caso aislado de posesión, sino una manifestación de lo que quedaba del antiguo orden, los espíritus de los gigantes, los restos de los Rephaim, todavía activos, todavía exigiendo atención. Y el nombre Legión no era una mera metáfora. Era una referencia directa a la estructura militar de los vigilantes, su organización jerárquica, su presencia colectiva en el mundo. Los demonios no actuaron solos, operaron como una fuerza organizada, un remanente de un sistema que Israel había luchado por erradicar durante siglos. Lo que hace aún más significativo este episodio es el lugar donde se desarrolla, la región de los Gadarenos, un territorio que, tradicionalmente, estaba vinculado a los gigantes y a los clanes refaítas. Era un área fuera de los límites sagrados de Israel, un lugar donde aún persistían prácticas prohibidas, donde se convocaba a los muertos y donde los espíritus de los antiguos guerreros seguían ejerciendo influencia. Al pisar allí, Jesús no solo estaba sanando a un hombre, estaba invadiendo el último bastión de los vigilantes, el lugar donde todavía se sentía su presencia, donde todavía se adoraba su legado. Y la reacción de los demonios es reveladora. Ruegan que no los envíen al abismo, el mismo lugar donde los vigilantes habían sido encarcelados bajo el monte Hermón. No los envíes al abismo, ellos lloran. Sabían cuál era su destino final. Sabían que, al igual que sus predecesores, estaban condenados a esperar el juicio eterno. Pero por ahora, todavía podían habitar entre los vivos, todavía podían manifestarse a través de los cuerpos de quienes los buscaban. La expulsión de los demonios en los cerdos, animales inmundos asociados con rituales paganos, y su destrucción en las aguas fue un eco del diluvio, un nuevo juicio sobre las fuerzas que habían corrompido la tierra en tiempos de Noé. Lo que Jesús hace allí no es solo un exorcismo. Es una inversión del orden establecido por los vigilantes. Donde ellos habían introducido corrupción, Él trae restauración. Donde habían dejado un legado de violencia y muerte, Él ofrece vida. El hombre que una vez vivió entre las tumbas, desnudo y loco, ahora está sentado, vestido y en su sano juicio. La transformación es completa, no solo se libera el cuerpo, sino que se restablece la identidad misma. Y la orden de Jesús de volver a casa y contar lo que Dios había hecho por él no es un detalle menor. Es un llamado a proclamar la victoria sobre los espíritus de los antiguos, a que la memoria de quienes habían sido derrotados sea reemplazada por la memoria de quien los derrotó. Este patrón se repite a lo largo del ministerio de Jesús. Donde quiera que vaya, los demonios reconocen su autoridad. Saben quién es Él, el Hijo del Dios Altísimo, el que tiene poder sobre el abismo. Y no es casualidad que, en el Evangelio de Lucas, los demonios griten, «Tú eres el Hijo de Dios», antes de ser silenciado. No lo proclaman por devoción, sino por terror. Saben que llega su momento. Saben que, con la llegada de Jesús, se acerca el juicio sobre los vigilantes y sus descendientes. Pero la batalla no termina ahí. El Nuevo Testamento deja claro que la guerra espiritual que comenzó en los días de Noé aún no había llegado a su fin.
Pablo, en Efesios 6, habla de la lucha contra principados y potestades, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Estas no son cifras abstractas. Son los mismos seres que, desde el principio, se habían opuesto al plan de Dios. Son los herederos de los vigilantes, los espíritus de los gigantes, los Rephaim que todavía buscaban influencia sobre la humanidad. Y la armadura de Dios que Pablo describe no es solo una metáfora, es la respuesta definitiva a la rebelión de los ángeles, la corrupción de los Nefilim y la persistencia de los rituales paganos. Lo que está en juego aquí no es solo una cuestión de creencia, sino de lealtad. Desde los tiempos de Moisés, Israel había sido llamado a rechazar los caminos de los cananeos, a no involucrarse en los rituales de los muertos, a no buscar la guía de los espíritus. Jesús lleva este rechazo a un nuevo nivel. No solo prohíbe las prácticas, las desactiva. Donde los antiguos temían a los refaítas, Él los expulsa. Donde la gente buscaba protección en los muertos, Él ofrece vida. Donde los demonios exigieron adoración, Él los somete a su autoridad. Y esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿por qué, después de tantos siglos, estas fuerzas seguían activas? ¿Por qué, incluso después del diluvio, incluso después de la conquista de Canaán, incluso después de que los profetas condenaron estas prácticas, los demonios seguían operando? La respuesta está en la naturaleza del pecado original de los vigilantes. No solo corrompieron a la humanidad, dejaron un sistema en funcionamiento, una estructura espiritual que siguió atrayendo gente. Los rituales, las invocaciones, las ofrendas, todo esto era parte de un mecanismo que mantenía a los espíritus vinculados al mundo de los vivos. Y mientras hubiera alguien que los alimentara, seguirían existiendo. Pero con la llegada de Jesús, este sistema comienza a colapsar. La cruz no es solo un símbolo de redención, es el punto final de la rebelión de los ángeles. Es allí donde se desenmascara el poder de los principados y de las potestades, como escribe Pablo en Colosenses 2:15. Es allí donde comienza a cumplirse definitivamente la sentencia dictada contra los vigilantes en el monte Hermón. Y la tumba vacía no es solo una prueba de la resurrección, es la garantía de que la muerte, último refugio de los espíritus rebeldes, ya no tiene poder sobre los que pertenecen a Cristo. Lo que comenzó con un pacto en el monte Hermón termina con una victoria en el Calvario. Lo que fue sellado con la caída de los vigilantes se deshace con la ascensión de Cristo. Y lo que temían los antiguos, el juicio final sobre los espíritus de los gigantes, se convierte, para quienes creen, en la promesa de una nueva creación, donde ya no habrá lugar para los Rephaim, para los demonios, para las fuerzas que una vez corrompieron la tierra. Porque, al final, la historia no trata sobre los vigilantes. Se trata de aquel que los venció. El mar es el abismo, las profundidades donde Job dice que descansan los refaítas. Y allí, frente a todo ese sistema, Jesús se presenta, y el sistema no puede resistir su presencia. Esto nos lleva a Mateo 16, cuando Él conduce a los 12 discípulos al norte, a Cesarea de Filipo. Al pie del monte Hermón, el mismo lugar donde, según Enoc, descendieron los vigilantes. Junto a la cueva que los griegos llamaban Gruta de Pan, se encuentra la entrada al Hades, el portal al mundo de los muertos. Los judíos del siglo I conocían bien el lugar, sabían lo que representaba y, sin duda, conocían las historias que lo rodeaban. Fue allí, en ese preciso momento, donde Jesús formuló la pregunta decisiva: ¿quién dicen que soy yo, el Hijo del Hombre? Los discípulos respondieron con las voces del pueblo. Algunos decían que era Juan Bautista, otros, Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Pero entonces Jesús los confronta directamente: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro, sin dudarlo, declara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. El Hijo del Dios vivo. Dicho en un lugar dedicado a los muertos, a la puerta del Hades. Y la respuesta de Jesús a Pedro es un anuncio que resuena hasta el día de hoy: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno. Allí,
en ese exacto lugar, donde los antiguos creían que se abría el camino al mundo de los muertos, Jesús hace una declaración de autoridad territorial. Durante 1000 años, esa montaña había sido un símbolo de rebelión, el lugar donde descendieron los vigilantes, donde comenzó la corrupción. Durante siglos, Basán y las tierras de los refaítas fueron territorios espiritualmente disputados, centros de cultos a la muerte y fortalezas de gigantes. Israel conquistó la tierra, destruyó los clanes gigantes y purificó los territorios. Pero la dimensión espiritual permaneció, los Refaim como sombras, los demonios como espíritus de los Nefilim. Y ahora Jesús está ahí, en el epicentro de todo. En el monte Hermón. A las puertas del Hades. Y él dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando habla de puertas, no se refiere a una estructura pasiva. En la antigüedad, las puertas eran símbolos de defensa y resistencia. Jesús está declarando que la iglesia no está a la defensiva, sino al ataque. Que estamos recuperando lo perdido. Todo lo que representaban los refaítas, violación de límites, corrupción, muerte, opresión espiritual, Jesús lo enfrenta y lo vence. ¿Los reyes guerreros que no se quedaron muertos? Jesús es el rey que muere y resucita para siempre. ¿Los espíritus de una humanidad distorsionada? Jesús los expulsa, ata al hombre fuerte y recupera el territorio. ¿Cultos a la muerte, ofrendas a los muertos, consulta con los espíritus? Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La vida proviene del Dios vivo, punto. Esto es lo que descubrimos, los Refaim no eran mitología. No eran símbolos. Estos no fueron errores de traducción ni pasajes confusos de las Escrituras. Eran reales. Reyes guerreros que se convirtieron en sombras poderosas, gigantes en la vida y espíritus en la muerte. Múltiples culturas antiguas han dado testimonio de ellos, utilizando las mismas palabras, describiendo la misma naturaleza dual. Pero cada pueblo tenía una relación diferente con ellos, los ugaritas los honraron, Israel los destruyó y Jesús los derrotó de una vez por todas. Y aquí está el punto teológico, la Biblia no niega lo sobrenatural. Requiere que elijas con qué poder sobrenatural te alinearás. Esto significa que la pregunta no es si existen fuerzas espirituales, sino a cuál estás sirviendo. ¿Honraremos a las potencias ya derrotadas o seguiremos al Rey victorioso? Antes de cerrar, hazme un favor. La próxima vez que leas Génesis, Deuteronomio o Isaías, no te saltes las partes superfluas. No se apresure a pasar nombres que no pueda pronunciar. Porque detrás de cada nombre hay una persona, y detrás de cada persona, una historia. Y algunas de estas historias pueden cambiar completamente la forma en que lees la Biblia.